La situación con coronavirus en términos de la comunidad científica para el día de hoy es la siguiente. Pareciera, y esto después lo conecto con Venezuela, Por favor. pareciera que esto va a escalar a muchos países y no hay forma de contenerlo. No hay forma de... La fase que se llamaba de contención para efecto de China, que es que las medidas que ellos impusieron con la cuarentena de 50 millones de personas, 50, 60 millones, y cuarentena relativa a casi 600 millones de personas en China, no fue suficiente para evitar que el virus saliera de China hacia otros países. Por lo tanto, y dada la experiencia de las últimas semanas, yo creo que todos los países deberían prepararse para tener coronavirus, incluyendo Venezuela. Ya no es un tema de probabilidades, es un tema de si te llega antes o te llega después. Los países que tienen más probabilidades porque tienen mayor conexión con China o con los países que ya tienen casos, van a ir cayendo en secuencia, que fue lo que primero pasó, pero de ahí en adelante simplemente empieza a ver como una pelota en una mesa de billar que va tocando sitios y toca muchos sitios y ya no hay forma de evitar que entre el virus a cualquiera de nuestros países, y eso incluye Venezuela, a pesar de que la probabilidad a priori era relativamente baja. Exacto. Yo creo que Sigue para siendo... este momento la condición o la sugerencia que tienen los sistemas de salud y los expertos en salud en enfermedades transmisibles en el mundo es que todos los estados deberían prepararse para empezar a tener casos. Y eso implica diagnóstico temprano, medidas de contención dentro de las ciudades, que es esto que está haciendo Italia, tratando de cerrar las zonas donde hay casos para evitar que se exporten, pero eso no ha sido muy eficiente porque hay un porcentaje de casos que va de un 5 a un 15% de personas que teniendo el virus no tienen ningún síntoma. Entonces, al no tener un síntoma, tú no sabes que está enfermo, no lo puedes poner en cuarentena y simplemente esta persona sigue teniendo contacto con otras personas y de ahí en adelante se expande la epidemia. Sí, bueno, efectivamente, realmente es preocupante. Hace unos días, doctor Castro, conversábamos con una médico que está trabajando en el Hospital Clínico Universitario. Nos decían que efectivamente no tienen pues los recursos, digamos, para atender casos, pero sí se puede determinar si un caso que llegue a esa clínica o a ese hospital, perdón, pueda determinarse si es coronavirus o no. ¿Está preparado el sistema de salud para ver en Venezuela, para ver si realmente hay un caso de coronavirus, si se trata como tal de este virus que ha azotado al mundo, doctor? Fíjate, en términos diagnósticos, la preparación, en términos de diagnóstico, la respuesta es sí. El Instituto Nacional de Higiene, que está muy cerca del Hospital Universitario, tiene formas de detectar un caso utilizando la tecnología que se está utilizando en el resto de los países, y ya las personas allí fueron entrenadas y tienes los insumos para hacer la prueba. O sea que Venezuela en ese sentido, en este momento, hay la capacidad de hacer diagnóstico. Sí la hay. Lo complicado no es eso, en este momento lo complicado es que muy probablemente lo que vamos a ver es que tenemos un paciente en una unidad de terapia intensiva en cualquier parte del país con una neumonía muy severa y a alguien se le ocurre que hay que hacerle una prueba y la prueba sale positiva. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú tienes una persona en terapia intensiva que tiene la prueba positiva y esa persona tuvo contacto con 200 personas antes para llegar a donde está, y esas 200 personas pueden ser focos secundarios de contagio a otras personas. Entonces, por esta misma razón es que te comenté anteriormente que el mindset, como dicen los gringos, lo que tenemos que pensar nosotros en esto es que va a entrar porque sí, pero tenemos que tratar de, más allá de las pruebas de diagnóstico, prepararnos para que tú tengas, por ejemplo, al personal entrenado en los hospitales con la suficiente preparación, con los suficientes insumos para hacer que la cantidad de fallecimientos y la cantidad de personas afectadas sea la mínima posible, que es lo que se llama mitigación. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que tú tienes que tener equipos de protección en los hospitales. Nosotros hicimos una encuesta dentro de la encuesta de hospitales la semana pasada, y 50% de los 40 hospitales más importantes del país no tenían tapabocas. No existía tapabocas en la emergencia. Entonces, ya eso te dice que a pesar de que puedas tener una prueba para realizar el diagnóstico, que en el caso de que vamos a suponer que venga Barquisimeto, se va a tardar 3 o 4 días en que tú tengas el diagnóstico, porque en el clínico lo tienes enfrente, pero de Barquisimeto, que mientras llega la muestra, etcétera, etcétera, puede tardar un par de días. Mientras eso pasa, esta persona puede estar en riesgo de contagio.
la mayoría de las recomendaciones en este momento es que las personas con neumonía severa de una causa que no es conocida deben aislarse, porque esas personas pueden transmitir al personal de salud o a otras personas un virus como este. Ahora, doctor, ¿qué tratamiento debe seguirse en este caso si en Venezuela en estos momentos no hay esas condiciones, esos recursos? Sí, este virus no tiene un tratamiento específico, por lo menos conocido hasta ahora. Se están investigando 3 o 4 diferentes medicamentos para ver que pareciera que pudieran tener algún beneficio sobre el virus, pero hasta ahora no hay ninguna recomendación, no hay ningún que sea un antibiótico específico que corte el virus, eso no existe. Eso no existe. Las medidas son medidas de soporte general. Estos pacientes que hacen neumonías por virus terminan teniendo neumonías por bacterias, terminan teniendo insuficiencia renal, terminan teniendo otros problemas médicos asociados a la posibilidad de tener una neumonía muy severa. Necesitan respiradores, necesitan unidades de terapia intensiva, necesitan antibióticos, necesitan médicos entrenados. O sea, necesita alrededor del paciente que tiene una enfermedad severa un contexto de cosas que no hay que ser un genio para darse cuenta que Venezuela no es el mejor sitio para tener coronavirus en este momento. Cuando te digo que 50% de los hospitales no tienen tapabocas, que 60% de los hospitales no tienen agua en Venezuela, sino 1 o 2 veces a la semana, ya te da una idea de cuál puede ser el impacto de este virus en nuestro país, a diferencia de que llegue a Inglaterra, por ejemplo, o que llegue a Singapur, que es probablemente el sistema de salud más sofisticado que hay en el mundo. Entonces nosotros estamos en una debilidad muy importante y uno predice o uno puede suponer que el impacto va a ser mucho mayor por todas estas características que te comento. Hace unos días hubo un aparente caso que ya se descartó en el estado Aragua, de una persona que también habría llegado a esa entidad y que habría tenido pues el coronavirus. El tema está en cómo determinar que una neumonía pueda llegar a ser como tal este virus, doctor. Sí, lamentablemente la única forma de diagnosticarlo es haciéndole la prueba, y es una prueba bastante sofisticada, es una prueba que se llama reacción de polimerasa en cadena. Es una prueba molecular, no es una hematología normal, para que en Venezuela la gente no es un perfil 20, como llama la gente en Venezuela. Tú necesitas una prueba específica que el Instituto Nacional de Higiene la tiene, pero requiere que tú le tomes la muestra, le lleves a higiene, regrese el resultado, etcétera, etcétera, porque no hay forma de diferenciar una neumonía severa por este virus de una neumonía severa por otros virus, por ejemplo influenza, que estamos en el momento alto de influenza en el hemisferio norte. Entonces, la única forma es hacerle la prueba al paciente, lo cual implicará, y eso ya la gente puede ir suponiendo que va a pasar, que casi todas las neumonías severas que tengas en un país vas a tener que hacerle la prueba, porque de otra manera no tienes ninguna forma de diagnosticarlo. Y eso tiene unas implicaciones logísticas, económicas y funcionales muy importantes. Debería en todo caso eso costearlo las autoridades sanitarias, ¿o no? En Venezuela sí, la prueba se hace sin costo. Lo que tienen es que los médicos notificar a su ente sanitario regional correspondiente, distrito sanitario, que tienen un caso con una sospecha de neumonía severa, y de en adelante se levanta una serie de alarmas o de procesos que permiten que se le tome la muestra al paciente y el paciente se descarte o no se descarte. En la primera fase, tú utilizas el hecho de que la persona haya estado en China como un elemento diferenciador. Entonces, si tú ves cuántas neumonías severas estuvieron en China, probablemente en Venezuela van a ser muy poquitas o casi ninguna, pero en este momento, como pasó en Italia y como está pasando en Singapur y como está pasando en Corea, ya el antecedente de haber visitado China no es importante, porque el 60% de los casos que estamos viendo en el mundo en este momento no tienen ningún contacto de riesgo que uno pueda identificar, en particular viajes a China. Entonces, porque hay circulación del virus en la comunidad muy extendidamente. Entonces, va a llegar un momento, en Venezuela todavía quizás una semana más puedes utilizar el hecho de venir o no venir a China, pero en 2 semanas ya no tiene mucho sentido y casi cualquier neumonía severa baja. Exactamente, ya no hace falta incluso venir de China, puedes venir de cualquier otro país y ya se ha extendido. Hay países como Italia y España, en el caso de Tenerife como tal, pues ya vemos que incluso hay muchos, en el caso de Venezuela, hay muchos venezolanos viviendo en esas zonas. Pero una de las cosas que me señalaban, por cierto, en el día de ayer, una persona que me escribía que llegó a Venezuela y solamente le pidieron como información
digamos, en un papel, ¿usted viene de dónde? O sea, lo que normalmente preguntan, por ejemplo, cuando estás llegando al aeropuerto, y si tienes algún tipo de síntoma. De pronto una persona muchas veces dice, bueno, tengo una gripe, pero no creo que sea grave, ¿no? Sí. De pronto, eso debe ser más estricto, ¿no, Julio? No, la verdad que no. ¿No? O sea, yo regresé yo estuve de viaje y regresé al país la semana pasada. Ok. Y en ese momento no nos pidieron a todos los que veníamos de Europa y habían personas chinas en el avión, o sea, personas con genotipo asiático, Okay, para ponerlo de alguna manera. Okay. No nos preguntaron a los que no éramos asiáticos ningún síntoma. Lo que están haciendo ahora es lo que hay que hacer. A todo el avión tú tienes que hacerles que te llenen la boleta, porque la boleta con los síntomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas probablemente no van a tener síntomas en el momento que pasan por la aduana. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaban haciendo hace 2 semanas? Solamente a los que parecían chinos los ponían en otra fila y les ponían tapabocas. Pero eso no es garantía, porque yo puedo viajar para China, no soy chino, igual puedo transmitir la enfermedad. Claro. Y si tú no tienes síntomas en el momento que pase, tú tienes que tener una forma registrada de que tú puedas, mira, una persona efectivamente tuvo coronavirus, llegó a Venezuela en el vuelo de Iberia o el que sea, y tú empieces a buscar o a llamar por teléfono a todas las personas que estaban alrededor de él en el avión, por lo menos en las 3 o 4 filas alrededor de él, y eso es lo que se llama el cerco epidemiológico, que es parte de las estrategias que tú tienes que hacer en la primera fase, porque ahí puedes identificar potenciales casos secundarios que no tengan síntomas, aislarlos o tenerlos en vigilancia por lo menos. Entonces, eso es lo que debe hacerse. Lamentablemente eso no es muy eficiente. Sí. De hecho, yo pasé hace un par de días por Panamá, y en Panamá están tomando la temperatura con un escáner especial, unas personas muy protegidas, unas personas del sistema de salud, y detectan quién tiene fiebre y quién no tiene fiebre, más allá de preguntarle los síntomas, que también se los preguntan. Sí. Pero también eso es muy ineficiente. Ya sabemos por epidemias previas como la de SARS, que tú tienes que pesquisar 2 millones de viajeros para detectar un caso. Y eso es muy ineficiente, como ya de hecho pasó. O sea, a pesar de que cerraron los vuelos directos con China, los Estados Unidos, el Reino Unido, buena parte de Europa, bueno, ya tienes casos en buena parte de los países europeos. Entonces, esa estrategia hay que hacerla, pero tenemos que saber a priori que no es muy eficiente, porque por las características propias de este virus, esa no es la forma de controlar completamente el virus. Doctor, ya concluyendo, conversamos con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano radicado en Venezuela. Doctor, se habla de que comienza, digamos que cuando ya el clima cambie, pudiera el virus morir o acabar o reducirse. ¿Eso es factible realmente, doctor? Factible es, pero yo no soy muy optimista en relación a eso. La mayoría de los científicos piensan que esto es un virus no estacional, o sea, que no obedece a las condiciones climáticas, porque ya hay virus en zonas del hemisferio sur donde más bien es verano. Es entonces, correcto. No hay como ninguna razón científica por la cual pensar eso. Yo creería que esto va a durar probablemente todo el año 2020 y algo del año 2021 en diferentes países, va a ir moviéndose, y no creo que el tema de la estación sea un elemento importante en la transmisión de la enfermedad. ¿Puede afectar a mascotas, doctor? En principio no, que sepamos. Esto es una zoonosis. La zoonosis implica que los primeros casos los transmitieron de unos animales a un humano. Los reservorios más importantes de este tipo de virus son los murciélagos en el mundo entero, y se supone que el huésped intermediario de los murciélagos hacia el humano, en el interín hubo algún otro animal atravesado que pudo haber sido un animal que se llama pangolín. No es un animal que se conozca en esta parte del mundo, parece como un armadillo, un cachicamo, algo así, un animal de esa estirpe, y que pudiera ser el huésped intermediario, pero que del humano se transmita a mascotas de casa, hasta ahora no hay información sobre eso. Pareciera que no, es la información que tenemos hasta ahora.